Se vive de prepo y se duerme apurado, y la barba hasta Cristo se la han afeitado. Hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel, nadie invita a morfar, todo el mundo en el riel. Gracias, Norberto, por venir a la Economía por Moreno nuevamente. Y hoy vamos a desarrollar con Iscovich, con Norberto, tema polémico, que es el rol que cumplió, que cumple y que podría cumplir el Fondo Monetario Internacional en la relación vis a vis con nuestro país. Porque, y digo controversial porque obviamente hay una serie de compañeros que están generando opinión, que están generando su posición alrededor del fondo, y a veces lo que uno comenta u opina no necesariamente es lo que los compañeros están esperando, pero se supone que básicamente nuestro programa, este programa, es para que avancemos sobre el conocimiento de la realidad y generar, en la medida de lo posible, los debates necesarios para que nuestros cuadros políticos, que el día de mañana van a ser muchos mejores funcionarios de lo que fuimos nosotros en un gobierno nacional y popular, avancen en el conocimiento de la realidad, o al menos de nuestra humilde opinión. En la guerra mundial, en el bloque occidental, en los acuerdos que se hicieron en Bretton Woods, en Estados Unidos, que ahí había dos posiciones muy claras: la posición de los ingleses, que la encabezaba Keynes, la delegación, y la posición de los norteamericanos, cuya delegación estaba encabezada por White, a la sazón el subsecretario del Tesoro, pero que era el académico del mundo de la economía en aquel momento en Estados Unidos, y confrontaron sobre cómo eran los esquemas de articulación, cuando en el año 44 ya estaba claro. Se veía cómo iba a terminar la guerra y había que ordenar el mundo occidental, ¿no? De este lado. Bueno, de ahí surgieron, de esos acuerdos de Bretton Woods, surgieron los organismos internacionales, digamos, el Fondo Monetario y lo que después se llamó la Organización Mundial de Comercio, que en ese momento tenía otro nombre. Muy bien. En el transcurso fue Acuerdo General de Tarifas, GATT, y después fue OMC. lo que hizo la OMC. Que en nuestro país es un acuerdo internacional ratificado por el Congreso, con lo cual tiene rango constitucional, de lo que va quedando de la OMC post-Trump, diríamos que no queda nada. Pero así fue el mundo como se fue construyendo, y en eso el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué contamos esto? Porque el Fondo Monetario Internacional también atravesó, como Fondo Monetario Internacional, el estado de bienestar o las políticas keynesianas. No es que el Fondo Monetario Internacional se adecuó, obviamente que siempre fue un instrumento que ordenó Occidente, ¿no? Pero fue atravesando los distintos ciclos en el cual el mundo fue transitando desde la Segunda Guerra Mundial para aquí. Obviamente que el Fondo Monetario Internacional tiene una concepción neoliberal en su staff que se transmite a los que toman decisiones, donde el fondo suele estar encabezado por un europeo, en general un francés, pero puede ser un europeo, puede ser también un alemán, puede ser un español, hubo casos de algún italiano, pero Francia tiene mucho para opinar. De la misma manera que el Banco Mundial suele estar encabezado por un norteamericano, pero la realidad es que el peso de la opinión norteamericana, del Tesoro norteamericano en el Fondo Monetario es fundamental. De hecho, el segundo del fondo, como decimos, en general el primero es europeo, siempre, y el segundo de Estados Unidos siempre. Y el peso de los norteamericanos en las decisiones del fondo son muy importantes. ¿Por qué cuento esto? Porque está claro que como prestamista de última instancia el fondo necesita garantizarse
que va a recuperar la plata que pone, de eso no hay ninguna duda. Y opina desde su propia lógica de las instancias que tiene que transcurrir en un país para que le devuelvan la plata. Y eso es lo que llamamos las condicionalidades. O sea, cuanto más plata y el tipo de crédito que da, hay más o menos condicionalidades. Obviamente que en un stand-by siempre hay condicionalidades. Nuestros gobiernos han concurrido al Fondo Monetario para obtener una asistencia, no hay ninguna duda. El ciclo peronista que comienza en el 2002, diciembre del 2001, la última semana, y concluye en diciembre del 2015, concurrió al Fondo Monetario Internacional. De eso no hay ninguna duda. También le pagamos al Fondo Monetario Internacional cuando consideramos que los costes de incurrir a la supervisión del fondo y algunas sugerencias que daban eran superiores a los beneficios que podíamos obtener. Pero es un análisis beneficio-costo, como cualquier análisis beneficio-costo. Insisto, tener o no tener la asistencia del Fondo Monetario Internacional es un análisis beneficio-costo soberano, obviamente con las influencias, la presencia de cada una de las naciones, dadas las relaciones gubernamentales y de poder al interior de la sociedad. O sea, cuando Kirchner firma el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es porque se evaluó que era mejor firmarlo que no firmarlo. Cuando se le pagó al fondo era porque considerábamos que era mejor pagarle y no estar sujeto a esas condicionalidades. Y las revisiones y las opiniones que iba a hacer el Fondo Monetario a escala global y las relaciones que empezamos a tener, en fin. Son momentos y momentos. Momentos y momentos. O sea que las decisiones se toman en función de oportunidad, mérito y conveniencia en el instante que tenés que tomar la decisión. Digo que esto es importante porque si no cargamos la decisión de un montón de circunstancias conexas que nos nublan el análisis. Muy bien. Esto lo digo a cuenta de que el gobierno, el de Macri, acaba de conseguir, según dicen ellos, todavía falta que transitemos el 20 de junio. Falta, sí, el 20 de junio. Y nuestra opinión sobre eso es que hay una firma ahí muy complicada porque no está tan claro, no que nos van a prestar. Dicen 50.000 millones de dólares, que son 11 veces la cuota de la Argentina en el fondo, una cosa nunca vista, y es el préstamo más grande en la historia del fondo según los antecedentes que tenemos, incluso actualizando los distintos préstamos que ellos han dado por la inflación mayorista de Estados Unidos. Pero bueno, supongamos que hay algún dato que se nos escapó, es uno de los mayores en la historia del fondo. 11 veces la cuota que le corresponde a la Argentina no es normal, y eso es lo que han dado. Lo que no está claro es cómo lo vamos a devolver, porque solo lo podemos devolver con fondos originados en el Tesoro, que no tienen que tener otra asignación, porque si esos fondos originados en el Tesoro tienen otra asignación, jubilaciones, esto, es muy difícil, no poder agarrar de acá. Por eso el tema de bajar algunos gastos para que me sobre la plata para pagarle al fondo. Claro, de alguna manera el fondo empieza a decir, mire, me parece que estos gastos hagan lo que quieren, ustedes van a estar, pero ¿por qué no se fijan de aumentar los ingresos? Y ahí viene la discusión con las retenciones y retenciones, no, que es esta discusión que están teniendo, porque el fondo necesita que la sociedad argentina, desde los más ricos hasta los más humildes, generen los recursos para poder pagarle a través del Tesoro. Exacto. Y la verdad que lo primero que necesita el fondo es que se le devuelva lo que va a prestar, porque si no tendría un lío bárbaro. No prestan plata para que no se la devuelvan. Obviamente, este gobierno oligárquico intenta que el esfuerzo esté abajo
y un gobierno nacional y popular diría tráigamela y total los ricos le van a pagar. Exactamente. Está bien, digamos como para es una decisión figura política interna como, de dónde no hay se sacan los recursos para pagar eso. Todo esto en un marco de lo que tiene que ver con la gobernabilidad nativa, con lo que tiene que ver con las relaciones de poder al interior de la sociedad argentina y el contexto mundial. ¿Está bien? Pero esto es como está planteado. ¿Por qué digo esto? Porque si hay otra macro, supongamos que, me preguntaron ayer en Crónica TV, ¿cuándo está viendo usted el próximo gobierno peronista? Y entonces yo dije, desde mañana hasta el 10 de diciembre del 19, no lo sé. Dice, ¿pero cómo mañana? Y sí, usted me pregunta, yo respondo. Desde mañana hasta el 10 de diciembre del 2019. En ese espacio de tiempo puede aparecer. Estamos en una situación delicada que puede ocurrir cualquier cosa. Digamos que no es que uno la desee ni la busque, pero... La realidad es la realidad. Tal cual. Uno dice, me estaban haciendo un reportaje de una radio de la costa y me dicen, acaba de renunciar Sturzenegger. Le digo yo. Primero me sorprendí. A los 3 segundos uno dijo, y es lógico. O sea, la renuncia de Sturzenegger te sorprendió si te enteraste por los medios, como fue mi caso, pero rápidamente dijiste, mira, no es una cosa alocada, era obvio que podía renunciar. Y lo mismo puede pasar con cualquier integrante del gabinete. Por eso, la noticia de los cambios del gabinete del día sábado es extemporáneo en términos de que uno dijo, mira, nunca cambiamos un gabinete, salvo que se esté prendiendo fuego todo un sábado. Pero decir, y claro, ¿y cómo no van a cambiar un sábado? Si pasó lo que pasó el viernes. ¿Qué pasó el viernes? Esa es la... Jueves y viernes, lo que pasó que lo que veníamos anunciando del impacto en la economía real de estos desmanejos e inconsistencias de la política macroeconómica, los empresarios vinculados a la economía real dijeron, bueno, hasta acá llegamos, y empezaron a suspender pedidos. Esto significa entrega de mercadería. Rápidamente empezaron a aumentar precios. Entonces yo te digo hoy, mira, entre el viernes mediodía y hoy, los promedios de aumento de lista, sobre todo los aumentos que había, ¿no?, que ustedes lo van a ir viendo en el mercado, fueron entre el 5 y el 12. De estos últimos. Ahora, desde el viernes a la tarde a hoy a la mañana. Más lo anterior que ya venía. Lo anterior, una empresa había aumentado hace una semana, entonces ese te mandó un 5 de aumento. La que hacía 10 días que no aumentaba mandó un 12, en función de los insumos. Bueno, lo que todos sabemos, pero rápidamente la economía real reaccionó, dijo, perdimos la paciencia, y eso obligó, entre el jueves y el viernes, que el sábado tomaran decisiones. Ahora, a nadie va a sorprender que en el gobierno se desordenen todos los estamentos del gobierno. Recién estaba leyendo una nota en uno de los diarios especializados cuando veníamos para acá y estábamos planificando este programa, Norberto, donde decíamos que el presidente estaba enojado y un párrafo decía, y castigó al gabinete, enojado, echó a este, echó al otro. Cada párrafo de la nota decía, y el presidente echó a Aranguren, echó a Cabrera es su íntimo amigo, echó a este, y están todos... Claro, le están buscando el esquema de que él permanezca al margen y volcar la responsabilidad. ¿Cómo se dice? Sacar los fusibles, digamos, para dejarlo a él. Muy bien. Eso desde lo político. Sí, tal cual. Ahora, en lo económico, cuando tu esquema es inconsistente, no hay fusible que valga. Ya te quedas sin fusible. No hay. Entonces, todas las variables están arriba de la mesa. Ahora, supongamos que una de las variables sea la que estamos imaginando. Y diga, bueno, miren, muchachos, esto ya está. Muy bien, nadie lo quiere, pero puede acontecer. Es la realidad de la política. Para eso hay una ley de acefalía, para eso... No es que el sistema no prevé esto, prevé lo que va a pasar. No estoy hablando, algunos compañeros hablan de juicio, yo no estoy hablando de nada de eso, digo todo... simplemente pasó lo que... Mire, la realidad se impuso, no me da más,
no era el mejor equipo de los 50 años, como está quedando claro. Eso no hay duda. Era el peor de los últimos. Yo había dicho, miren, nunca vi, al menos en economía, nunca vi un dislate como esto. Nunca. Lo dijimos, lo escribimos hace 1 año y medio que venimos escribiendo esto, 2 años. Tal cual. O más. Más. Porque ustedes ya para febrero, nosotros estábamos diciendo que para julio del 2016, febrero del 2016, para julio del 2016, que tenían 3, 4 meses para cambiar y ordenar la economía. Que como estaban no podían seguir. No por las inconsistencias, pero las inconsistencias... En febrero del 2016 dijimos eso. Ya se veía, y las inconsistencias entre lo fiscal, lo monetario, después cómo impactó en el sector externo y demás, bueno, se vinieron agravando y agudizando cada vez, digamos, en lugar de solucionarlas. Por eso ahora, si se me ocurre una metáfora futbolera, digamos, los cambios de jugadores, si el equipo no funciona, digamos, si no tiene un funcionamiento, en este caso con la economía, por más que cambien jugadores, no hay nada, o poco es lo que pueden resolver, ¿no? Entonces, supongamos que el desenlace, bueno, otro equilibrio macroeconómico, quizás necesite también del respaldo del fondo para no agudizar las tensiones. Por ejemplo, supongamos que los mercados están cerrados. Esto significa que vos vas a pedir plata al mundo y los únicos que te dan son los organismos multilaterales. Esto es el BID, el Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento y el FMI. ¿Nos ha pasado a la Argentina? No ha pasado. En nuestro gobierno nos pasó esto. ¿Puede volver a pasar? Puede volver a pasar. Hoy los mercados están cerrados, entonces le dijeron a Macri, anda a pedir plata al fondo. ¿Qué significa que los mercados estén cerrados? Mire, toda deuda tiene el capital que te prestaron, que tenés que devolver, más los intereses correspondientes a ese capital que te prestaron. ¿Cómo funciona en general esto y cómo es el negocio de los bancos? Te prestan el capital, te cobran la tasa de interés, supongamos que no hay inflación, no tiene importancia esto, ni acá ni en el mundo. Viven de la tasa de interés que te cobran y quieren que el capital lo sigas debiendo. Porque de esa tasa de interés que te cobran es que los tipos viven. Es el negocio de los bancos. Es el negocio de los bancos. Entonces, olvidemos de la inflación por un instante, local e internacional. Sos el banquero, le prestás plata. ¿Cuál es tu ingreso a la tasa de interés? ¿Querés que ese no te siga debiendo? No, querés que te dé, mire, tome el capital y siga, porque yo vivo de la tasa de interés. Tal cual. Si no, me tengo que comer el capital. Muy bien. La tasa de interés, lo que se hace es la ganancia que voy a tener vis a vis, entre otras cosas, el riesgo que tengo de que si me lo devolvés o no me lo devolvés. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Muy bien. Por eso no es la misma tasa de interés que paga Argentina a la que pagan otros países, ¿no? Muy bien. Hasta ahí estamos razonablemente de acuerdo. Ahora, desde hace muchos años, te diría décadas, en la Argentina, cuando tenés un préstamo y vas pagando la tasa de interés, el préstamo te lo renueva. Porque si no lo tenés que cancelar. Sí, como... Bien. Entonces, supongamos otra macroeconomía, distinta de esta, sea el experimento oligárquico o sea la neoliberal después del fondo. Otra ecuación macroeconómica. Esa ecuación macroeconómica tiene que garantizarme pagar los intereses de la deuda. Bueno, no hay ninguna duda. Pero me tiene que garantizar esa ecuación macroeconómica también pagar el capital de la deuda. O yo necesito pagar los intereses, activar la economía como nosotros lo haríamos, y que el capital me lo refinancie. Y que el capital me lo refinancie, porque si no le exijo a la economía que aparte de pagar el interés tengo que pagar el principal. Que devolver el capital, el principal, y eso es imposible. El principal es el capital. Entonces un préstamo tiene el principal, que es el capital, y la tasa de interés que se aplica sobre ese principal. Una cosa es que me prestan 100 pesos, me cobran el 5% de interés, y yo tengo que poner 5 pesos, a decir, tengo que poner los 5 pesos más los 100 del capital. Exactamente. Muy bien. Obviamente esto siempre está particionado, todo lo que crea, pero hay vencimientos de capital que en general la economía lo que dice, bueno,
voy cancelando cuando las cosas se me Sí, se van renovando, si todo funciona más o menos razonablemente. Te negocio la tasa de interés, estoy mejor, estoy peor, pero el capital más o menos, porque de eso viven del otro lado los banqueros, siempre que piensen. Esa es la razón por la cual vino el fondo. Porque los bancos se quieren ir, bajar su exposición y entra el fondo. Cambias un acreedor por otro. Entran 50.000 del fondo, se van 50.000 de los bancos. Muy bien, ese esquema a la Argentina no le aumenta la tasa de interés. Los condicionantes son condicionantes de este gobierno. Hay muchas ecuaciones macroeconómicas. Al fondo le gusta una más que otra, pero hay. De hecho, nosotros lo hicimos. Nosotros no hicimos un esquema neoliberal en el 2003 en el marco firmado. O sea que no hay discusiones que uno puede. Sí, ahí va la discusión de política económica y la fuerza política que uno tenga para imponer. Porque si no, supongamos que a este gobierno le sigue un gobierno de transición. Supongamos, nadie lo quiere, pero supongamos. Le tengo que exigir a ese gobierno de transición que me pague el interés y que me devuelva el capital. Y que me pague el capital de las acreencias o que entre en default. O no hay alternativa. No, porque los bancos o pedir prestado al mercado internacional, digamos, pero si el mercado está cerrado, justamente. ¿Qué hacemos? Entonces, si el gobierno de contingencia vencen los intereses de la deuda, tenemos que hacer una ecuación macroeconómica para pagar los intereses de la deuda, de eso no hay ninguna deuda. Después viene el vencimiento del capital. Como dijiste vos, voy al mercado, le digo, présteme la plata de capital, nada más, acá tienen los intereses, no le prestamos nada, devuélvame el capital. Bueno, tengo que mirar para allá y decirle, fondo, venga. Y si no, tengo que entrar en default. Entonces, el análisis beneficio-costo es una discusión que se da ahí. Si alguno diga, no, miren, nosotros por esto, vamos a volver a entrar en default. Ah, muy bien, que me lo expliquen. Me lo tienen que explicar. Esto no es una chiquilinada. Estoy dispuesto a asumir ese debate. Son discusiones distintas. Una cosa son discusiones de café, claro, donde la consigna no al fondo, bueno, y eso. Y otra cosa es discusión en una mesa de gente que se ve que va a gobernar, como dijiste vos, desde hoy o hasta el 10 de diciembre en cualquier momento. Bien. Bueno, entonces, si uno se va a hacer cargo del gobierno, no puede gratuitamente declarar un default porque piensa que es lo más divertido, digamos, ¿no? Y de hecho, cuando el Adolfo lo declaró sobre la deuda privada extranjera, pero no sobre el Fondo Monetario, porque sabía que las consecuencias eran tremendas. Entonces, si el análisis beneficio-costo te dice, mira, es obvio que si se cierran los mercados y nadie te presta, no tenés otra alternativa, porque no hay ecuación macroeconómica que permita pagar el capital y el interés en el mismo y tiempo lugar. Hay una ecuación macroeconómica que te permite pagar los intereses y seguir desendeudándote. De eso no hay ninguna duda. Y eso es lo que buscamos todos y eso fue lo que hicimos. Primero firmamos con el fondo y después durante muchísimos años nos fuimos desendeudando porque fuimos pagando. Pero después que estabilizamos, está claro. Entonces, primero es lo primero y segundo es lo segundo. Entonces, aquella famosa frase de Néstor, bueno, si nos matan no podemos... Muy bien, entonces, lo que vas haciendo es ordenando tu casa, generás un modelo de reactivación, volvés al mercado interno, administrás el comercio exterior, vas generando los recursos, ponés todos los impuestos que tenés que poner. Negociás afuera condiciones razonables. Entonces ahí empezás un esquema de acreedor-deudor. Si no, corto mano, corto hierro. Bueno, eso, pero es un análisis beneficio-costo donde el fondo es simplemente un instrumento que podés utilizar o no utilizar. ¿Quién lo utilizó ahora? Bueno, los bancos. Porque los bancos internacionales se querían ir de la Argentina. Esta es la realidad. No es... No era un gesto de confianza del fondo que le da a Macri 50.000 millones de dólares. Como dijo algún columnista, el mundo apostó a Macri. Tonterías. El columnista del diario prestigioso, entre ellos dice Doctrina,
tribuna de doctrina, dijo: el mundo le dio un respaldo a Macri. Este domingo no, el domingo anterior. Si el mundo le hubiese dado un respaldo, no necesitaba ir al Fondo Monetario. No, pero si en realidad no hubiese pasado lo que pasó entre aquel domingo y este domingo, que la columna no salió, porque tuvieron que cambiar ministros de urgencia el día sábado. ¿Por qué no salió la columna? No lo sé, pero yo calculo que tenía escrita una columna que no pudo publicarse. Y de ahí tuvieron que sacar otra con una persona que en general no es columnista en ese diario, y el que es, no salió. No salió. Pero el domingo anterior, o sea, 7 días antes, había dicho el mundo, ancado en que el Fondo Monetario le había prestado 50.000 millones de dólares, aunque todavía no están firmados. Muy bien, nosotros dijimos otra hipótesis, nosotros dijimos, los bancos se quieren ir de Argentina, entra el Fondo Monetario Internacional y reemplaza a los bancos. Muy bien. Ahora, cambiaron a Sturzenegger por un mesadinerista. Así es. O sea, vos pusiste, nosotros con Sturzenegger, obviamente que no lo ponemos bien, pero cumplía ciertos requisitos de banquero. No era un tipo que los veías, al menos públicamente, en los cabarets, ni acá, ni allá. No porque me molesten los cabarets, sino porque digo, mire, tenés que tener una imagen, ¿está bien? El título lo tenía, digamos, la imagen la tenía. Ahora vos pusiste un timbero. Pusiste un timbero, un pibe que de hace 35 años trabaja únicamente en mesa de dinero. ¿Qué es una mesa de dinero? Donde vos todos los días te timbiás todo tu patrimonio, un poquito acá, un poquito acá. Vivís de la especulación constante. Esto es como poner un muchacho que vendió su casa, su departamento, para jugárselo en el casino y lo perdió, de presidente del casino. Suponete que se ganó, vendió la casa y ahora tiene 2 casas, vendió 2 casas y tiene 4 casas, que cada vez que haces el tipo gana. Igual, está claro que con esa cabeza no lo podés poner de presidente del casino. Es otra característica. Vos no podés poner un timbero, un mesadinerista, a administrar la política monetaria de una república. No, por más que conozca el mundo de la timba, justamente, pero... es un pedacito del mundo. Exactamente. Es una mesa de dinero, es un pedacito, no tiene nada que ver con la economía eso. Si hay algo que no tiene nada que ver con la economía es precisamente la especulación, que uno diga, no, en una economía siempre debe haber un segmento de especuladores. No tengo ningún inconveniente. Tengo ningún inconveniente. Lo que no podés agarrar a alguno de los muchachos que se especializaron en esto y ponerlo a conducir toda la política monetaria, digamos. Veamos lo que aconteció con los bancos centrales del mundo y nunca vamos a encontrar un timbero. Bueno, muy bien. Después pusieron en energía un muchacho que lo único que tiene es la virtud de haberse recibido de ingeniero, que no es poca virtud, pero de ahí a saber la política energética. O sea, que no es que cambiaron un personaje como Aranguren por alguien, cambiaron a alguien porque ni siquiera sabés cómo se llama y que venía, viste, de generar camino, de estar haciendo... Un puente que no pasaba el tren, las autopistas, esas cosas, las autopistas o las rutas argentinas, viste, en la institución que se dedica a esto, que es Vialidad. O sea que no es que, viste, Vialidad Nacional, no es que vos decís, bueno, este tipo sabía de energía y tiene claro... Hasta 2 horas antes que lo llamaban, ni sabía que se te iba a tener que ocupar. Y ahora tiene que empezar a reflexionar entre la diferencia entre moléculas y electrones. Entonces tiene un lío bárbaro. Y en producción sacaron un bombiván, que no era un bombiván como Cabrera, y pusieron un muchacho que era asesor del bombiván. Sí, un consultor que no voy a hablar mal, es un muchacho que viene del peronismo, cada uno se gana la vida como puede, pero no es del núcleo duro del sistema industrial argentino, no es, está bien. No es de ese núcleo duro, pero además en este contexto... ¿Qué puede hacer? Va a ser poco lo que pueda hacer, ¿no? Muy bien. Entonces, los cambios del gabinete son unos cambios, te diría, menores en lo que tiene que ver con la administración central, esto es energía y producción, y un cambio muy extraño, porque hay muchos otros banqueros para poner, si vos querías poner un banquero, y agarrabas esto y le ponías a este Caputo, lo ponías en la mesa de dinero del banco, o, como bueno, está bien,
Ponés a alguien de banquero y lo ponés a este a tomar decisiones. Porque son los dos del Banco Central, el segundo, cañonero, sí, también. O algo así se llama, son también. Claro, son los dos del mismo perfil. Claro, digamos. son muchachos que vienen de mesas de dinero, de estar todos los días timbeando. O sea, su vida es una timba. Hay que trabajar de timbero, de estar timbeando todos los días de Dios durante los... Bueno, imagínate. A algunas le habrá salido bien, a otras le salieron mal. Y si él se timbea la de él, a mí no me molesta nada. Cuando se timbea la de todos, no es la economía que corresponde y mucho menos para un país porque se está timbeando la mía. Ahora, resulta que han empezado a timbearse. Ayer vendieron reservas en una subasta que nadie sabe muy bien cómo es. La subasta tiene que ser precios al alza, pero las versiones lo que están diciendo que entregaron 175 millones de dólares, más barato que como había cerrado el MUL, Mercado Único Libre. O el Mercado Libre de Cambio. Mercado Libre de Cambio. Ahora se llama MLC. Antes se llamaba MULC y ahora se llama MLC, Mercado Exacto. Libre de Cambio. Entonces, es medio extraño. Yo les dije ayer, miren, los banqueros no se cartelicen porque cuando ustedes compran dólares, compran una mercadería. Para el Código Comercial argentino lo único que es moneda es el peso. Lo demás es mercancía, es una cosa. ¿Está bien? Y entonces, si ustedes para comprar una cosa se ponen de acuerdo en el precio, hay un problema como si te pones de acuerdo en una subasta todos los posibles compradores. Y se miran y te dicen, no, no es así. Se supone que estamos... en una competencia tal cual. por esos dólares. Es muy extraño que hayan ustedes cotizado debajo de lo que cerró el dólar mayorista, porque es muy extraño cómo sabían ustedes, cómo le va a vender el banco, se los hubiese vendido el central en el mercado mayorista y se llevaba más pesos. O sea, lo que no vendió en el mayorista después lo vendió en una subasta más barato que lo otro. Es extraño. Supongamos que una vez diga, bueno, muchachos, si esto sigue así, hay un problema para los del Banco Central y hay un problema para ustedes los bancos, porque vamos a investigar en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, o como se llame, acaban de aprobar la ley, en los tribunales correspondientes, no, el directorio le dio un poder al... Bueno, venga el empleado y explíqueme por qué decidió todos los bancos cotizar a la baja cuando el mayorista le estaba diciendo y usted quería los dólares, sí, pero los quería si era a la baja. Ah, mire qué cosa. O sea que el Banco Central se los dio a la baja. Es medio raro lo que estamos diciendo. Muy raro, muy raro. Pero no conforme con eso, dicen que con ese mismo sistema van a licitar, rematar, como quieran llamarlo, parte de la plata del fondo. Claro, de los 15.000 millones de dólares que vendrían como primer tramo de este acuerdo con el fondo, parece que hay 7.500 que según la carta de intención, el memorando que manda el gobierno argentino y que tiene que aprobar el directorio del fondo, son 7.500 millones para refuerzo presupuestario. Muy bien. Que saldrán como decís vos, a subastarlo en una porción cada día, ¿no? Claro, lo que pasa es que ahí las cuentas empiezan a ser muy finitas. Porque claro, vencen instrumentos en dólares de acá a fin de año. Instrumentos en dólares, uno entra en la Secretaría de Hacienda y dice que son como 11.000, entre 11.000 y 12.000 más 4.000 de intereses, o sea, 16.000. Bueno, lo que pasa es que no todos esos instrumentos del otro lado los tienen los bancos. Puede ser que algunos los tenga la ANSES, que otros los tengan. Sí, muy bien. Supongamos que uno puede renegociar. Esa información la tiene el gobierno. Pero ya, si hay 4.000 de intereses que tenés que pagar, sí o sí, en dólares. Bueno, te pueden vencer de los 11.000, 8.000 a que sean tenedores locales, intraestado, y 3.000 que tenga el sector externo. O no. Supongamos que ya sean 6.000, 7.000 sector externo y 7.000 adentro. Ya no te alcanza la plata. Porque de 15.000, si 7.500 los ibas a usar para esto, entonces a menos que vos agarres los pesos y pagues salarios, o con los pesos vuelvas a comprar dólares que acabas de vender. Porque si es para los intereses de la deuda, tienen que ser en dólares. Y si es para acá, entonces no los vendés. Entonces va a decir, bueno, no, está bien. Hay 7.500 nada más
que vencen de tenedores extranjeros y que sí o sí tenés que pagar. Pero es una apuesta muy firme. En lo que resta del año, ¿no? Sería muy finito. Es muy firme, es muy finito. Si vos agarrás la plata y te la timbiás y no pagás los bonos, tenés un problema muy serio, porque si no, bueno, muy bien, ¿no? Dice, pero podemos apelar a las reservas. Y es raro, porque no son las reservas que dicen que hay, ¿eh? Porque a eso no podés llegar a las reservas a cero. Uno dice, bueno, ¿cuánto tengo que tener? Y 1 mes y medio, 2 meses de importaciones. Si son 2 meses de importaciones, ya estás en 11.000 millones, 10.000 millones, 8.000 millones. No es que podés, la caja nunca llega a cero. Pero aparte hay depósitos de argentinos, ahí, que en términos de encaje hay como 12.000 millones de dólares. Tenés el swap de los chinos, que eso no te van a prestar los chinos la plata para que se... O sea que todo eso tiene unas condicionalidades que entre... Ahí nomás estás hablando en el entorno de los 34, 35.000 millones de dólares, que no están tan fáciles de gastar, contra 48, 47 que debes estar teniendo en este momento. O sea que te quedan 12, más lo que entra del fondo para honrar los compromisos de capital y no entrar en default, siempre que no se te produzca y te siga la corrida y quieras estabilizar. Lo otro es que deje caminar el dólar y se vaya a la... Ahora, si estos muchachos que demostraron tener muy poca sapiencia, y lo venimos diciendo desde hace rato, me timbean la plata, 200 millones de dólares que me gastaron ayer, en 22 días son 4.400, en 3 meses no tenemos nada, son los 15.000 que estamos hablando. Entonces yo digo, miren, cuidado con esto, porque en realidad me están llevando el país nuevamente a una posibilidad de default muy complicada. Y si esto empieza a pasar, no es solo producto de los bancos locales y de los funcionarios locales, también es responsabilidad de los bancos internacionales y del Fondo Monetario. Porque los bancos internacionales, que son los tenedores de bonos, que le dijeron al fondo, entre usted para que yo me pueda salir, su medida armoniosamente, pero me pueda ir, parte venderé en el mercado secundario, pero entonces iría a la baja, entonces espero que... y me lo va sacando, claro. Y de alguna manera veo si la cosa se estabiliza, al menos para los banqueros. Ellos saben que te estás timbiando la plata en un esquema que no te la tenés que timbiar. Y lo mismo le digo al fondo, porque una cosa es que entre parte del fondo para pagarme los créditos, los vencimientos de capital de los bancos extranjeros que claro, se quieren ir, y otra cosa es que me entre la plata del fondo para rifarla, digamos, y me quede la deuda con el fondo y la deuda con los bancos, y encima sin tener recursos con qué pagar, porque tengo el mercado internacional cerrado y me dicen no hay más refinanciamiento de capital, o me la pones o entras en default. Otro gobierno, ante esa situación, es muy complicado, porque le empezás a exigir a la economía, incluso en el comercio internacional, el pago contado. Lo mismo que le pasa a un proveedor. Proveedor local, te empieza a pasar con el mundo. Nadie te da crédito para... Acá tenés una situación donde default sí, default no. Es un análisis beneficio-costo del momento. Cuando el compañero Sá tomó esa decisión, hizo este análisis y por eso dijo, a este lo defaulteo y a este no, pero no tenía ninguna otra solución. No tenía alternativa, claro. Acá está la solución, entre comillas, de que te diga, mire, hay un préstamo de última instancia que está disponible para esta ecuación macroeconómica que quiere hacer este gobierno, o para la otra, que sea una ecuación macroeconómica de reactivación interesante, posible, que genere los recursos para pagar, pero que esto te sirve como un prestamista para que esa ecuación macroeconómica no sea tan exigente y que le exijas a la economía no entrar en default, pero tenés que cancelar entonces los préstamos de capital. Con lo cual, yo te digo, mirá, es muy difícil. Está bien, vamos a terminar a hacer los números, pero es muy difícil. La lógica de la economía es la que dijimos al principio. Mirá,
el capital me lo seguís debiendo, pagame los intereses. Y para eso hacemos una ecuación macroeconómica distinta a esta, donde generás recursos de los que pueden aportar los recursos para el Estado, en vez de ir por los gastos, aumentás los ingresos, generás el tipo de cambio competitivo que necesitas, haces el acuerdo de precios y salarios que tenés que hacer para que ese tipo de cambio no te castigue. Bajás la tasa de interés como bajás la tasa de a interés. Niveles que los productores puedan tomar crédito para producir, digamos, es todo el círculo virtuoso de la economía. Estos se van a timbiar la plata y encima te dicen que en este momento están subiendo la tasa de interés, más de lo que está. Más de lo que está. O sea que ya era un desastre, dicen los cálculos, que el viernes pasado en el mercado secundario las LEVAC llegaron a estar un 60%. Las LEVAC, que es la deuda que toma el Central, el Banco Central, al 60% de interés. Son cifras que nunca... Por eso el impacto que tiene todo esto en la economía real, concreta, es espantoso. Nefasto. Nefasto. Entonces, discusión sobre el fondo. Mire, muchachos, nosotros firmamos un acuerdo con el fondo y después le pagamos. En ese momento, cuando se analizó oportunidad, mérito y conveniencia en términos políticos y se hizo un análisis de beneficio-costo en términos económicos, era más beneficiario tomar esa plata, firmar y después seguíamos. Y de hecho seguimos lo razonablemente bien como para que en el 2015 dijimos, hasta aquí llegamos. Y hasta del 2005 hasta hace un rato, el fondo porque no le debíamos plata. Exactamente. Muy bien. Esta plata, en otra ecuación macroeconómica, y por ahí nos es útil. Y nadie dice que no puede pasar que haya un gobierno de transición, porque no lo deseamos. Entonces, dijimos que este experimento económico estaba terminado, que teníamos que tratar de que no colapsara el hecho institucional. Y hoy no podemos decir que no va a colapsar. El problema no es el fondo, el problema es el gobierno. Y no podemos, claro, no podemos decir que no va a colapsar. Entonces, si colapsa el hecho institucional, con cualquier mecanismo, bueno, en ese momento el patriota peronista que se haga cargo con el amor del conjunto del pueblo peronista y el resto que va a acompañar, va a tener todas las opciones. Y una de las opciones es decir, bueno, mire, yo hago esta ecuación, que es una ecuación para reactivar, pero para reactivar necesito los recursos también, y entonces estos recursos de vencimiento de capital los utilizo, utilizo estos recursos del fondo para estos vencimientos de capital. Y ahí vamos, mientras la economía... Arranca la máquina. ¿Qué fue lo que hicimos? Finalmente, fue lo que hicimos. Por lo tanto, en estos temas no son debates estudiantiles, estos temas son profundos. Yo sé que muchas veces lo que uno viene a decir acá vulnera lo que uno espera escuchar. Pero el motivo de este programa, y gracias Iskovich por venir, es que aumentemos nuestro nivel de conocimiento, porque alguna vez quiero que ustedes sean mucho mejores de lo que fuimos nosotros cuando les toque estar en el gobierno. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Se vive de prepo y se duerme apurado, y la barba hasta Cristo se la han afeitado. Hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel, nadie invita a morfar, todo el mundo en el riel.